Buenas noches, mis hermanos y amigos. Ante la pregunta de algunas personas que me han hecho llegar acerca de cómo ser parte de una iglesia, quiero darles lo más sencillo posible lo que es una iglesia y lo que es ser parte de la iglesia. Cuando hablo de la iglesia, hablo de la iglesia cristiana. Cristiana en realidad, cristiana. ¿Por qué? Porque una iglesia cristiana es aquella que sigue a Cristo, y cree en Él como el Padre, como el Hijo y como el Espíritu Santo. O sea, dio un Dios en tres personas. La iglesia del Señor. Ahora, ser parte de la iglesia, ¿no?, conlleva dos cosas principales, como vamos a ver más adelante. Pero veamos lo que el Señor dijo acerca de la iglesia. Me voy al libro de Mateo, capítulo 16. Mateo 16. Leo desde el verso 13. La palabra de Dios nos dice así: Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Este pasaje es tergiversado en gran manera, porque muchos hablan de que sobre Pedro iba a ser edificada la iglesia, sobre Pedro, y en verdad no tiene nada que ver, nada que ver. Es sobre la confesión de Pedro la que el Señor dice: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Jesús es el Cristo, Jesús es el Hijo de Dios, y esa palabra es la cual se encuentra asentada la iglesia del Señor. Así es. Cuando le dice el Señor a Pedro: y a ti te daré las llaves, reino. Bueno, el predicar el Evangelio abre muchos corazones, pero al mismo tiempo que el Evangelio es predicado, hay corazones que se cierran. O sea, la predicación de la palabra que se hace hasta hoy y hasta que el Señor venga es la llave que abre a muchos, pero también que cierra a muchos. Por eso es importante señalar que la iglesia verdadera tiene como su base la palabra de Dios, al mismo Señor Jesucristo. Es el mismo Pedro, y vamos a la primera carta de Pedro, que lo señala. Primera carta de Pedro, capítulo 2. Voy a leer aquí, primera carta de Pedro 2, 7 y 8. Miren lo que la palabra del Señor dice por medio de Pedro. Dice así el Señor: Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso, el Señor Jesucristo. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. ¿Quién es la roca? ¿No? El Señor, su palabra. Esa es la base de la iglesia. Cristo es la base de la iglesia y al mismo tiempo es la cabeza de la iglesia. Es el Señor Jesucristo. De manera que los cristianos son aquellos que
han puesto su esperanza en Cristo. En Cristo. ¿Quiénes son los miembros de la iglesia? Quienes conforman la membresía de la iglesia, ¿no? Y no hablo de la membresía aquí en la tierra, mis amigos. No, porque usted aquí en la tierra puede estar su nombre en cualquier iglesia, en cualquier libro, ¿no? Aquí está, yo me bauticé el día tal, me bauticé el día tal. Aquí está que yo soy cristiano, que yo soy miembro de la iglesia. Podría ser usted miembro aquí, en la tierra de la iglesia, pero no allá en los cielos. Porque solo los que han aceptado a Cristo como Señor y Salvador, solo ellos son los cristianos. No, no, no. Usted puede ser buena persona, usted puede ser buena gente, pero si usted no tiene a Cristo, usted no es miembro de la iglesia. Miren, Juan, Evangelio de Juan, capítulo 1. Juan 1. Leo los versos 11 y 12. Así dice el Señor: a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados o ser hechos hijos de Dios. Una mentira que el mundo ha regado es que toda la creación, toda la humanidad, todos somos hijos de Dios. Pues la palabra del Señor lo desmiente. Los hijos de Dios, o sea, se llega a ser hijo de Dios solo mediante Cristo, mediante Jesús, sin nadie más. Por eso Él dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Así es Cristo el que nos hace hijos de Dios. ¿A través de qué? A través de creer en Él. A todos los que creyeron o creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero no el creer meramente intelectual, como creemos en Simón Bolívar, creemos en Eloy Alfaro, ¿no? No ese creer intelectual. Cuando la Biblia habla de creer en Cristo, habla de creerle de verdad, obedecer a su verdad, seguir su verdad, seguir sus caminos, obedecer su palabra. De hecho, la palabra cristianos fue un apodo en el principio, porque se llamaban cristianos o los apodaban cristianos porque seguían los preceptos de Cristo, seguían la palabra de Cristo, lo que el Señor hacía. Entonces, están los cristianos. Pero ¿cómo se puede usted llamar cristiano si a usted no le importa lo que dice Cristo? No importa obedecer a Cristo. Reitero, usted puede ser bautizado desde niñito y todo, pero si usted no tiene a Cristo en su corazón, usted no es cristiano. Puede ser miembro de una iglesia aquí, pero no la iglesia de allá. Porque allá en los cielos, cuando una persona se arrepiente de sus pecados y cree realmente en Cristo, su nombre es escrito en el libro de la vida. Y ahí está ese nombre, que ha recibido a Cristo como Señor y Salvador, en obediencia a lo que Él hizo en la cruz, a la resurrección y a su palabra. De manera que todos aquellos en todo el mundo, de cualquier nacionalidad, raza, color, si tiene a Cristo en su corazón, si se ha arrepentido de sus pecados, es miembro de la iglesia y somos hermanos en cualquier lado del mundo. Porque cuando Cristo regrese, recogerá a los suyos, a todos aquellos que en obediencia se han entregado a Él, se han arrepentido de sus pecados. De hecho, hay muchas iglesias que se quedan llenas, se quedarán llenas, porque hay mucha gente que simplemente se ha bautizado, pero no se ha convertido a Cristo. Así es. A veces los propios hijos de cristianos no son convertidos, pero son bautizados. Se bautizan porque han seguido la religión. Dicen, mis padres son evangélicos, yo también me voy a bautizar evangélico. Pero no, Cristo o el Padre Celestial no tiene nietos, solo hijos. Y el hecho de que yo sea cristiano no hace que mi hijo sea cristiano. Mi hijo también tiene que arrepentirse de sus pecados y seguir a Cristo. Solo así se es miembro de la iglesia. Se es parte del cuerpo de Cristo. No importa que usted estudie teología, que usted tenga masterados en teología, lo que sea
que estudie teología, ¿no? Pero si no tiene a Cristo en su corazón, por más que usted sepa de Cristo, usted no conoce a Cristo. Una cosa es saber de Cristo, otra es conocer a Cristo. Y eso es lo que el mundo está empeñado. Quiere saber de Cristo, pero no quiere conocer a Cristo. Porque solo se conoce a Cristo en arrepentimiento de los pecados. Miren, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, leo aquí el verso 17. Fíjense, dice el Señor: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. ¿Qué significa la palabra aquí? Que si alguno está en Cristo, es decir, que si alguno dice que es cristiano, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Yo les pregunto, si usted se llama cristiano, ¿dónde se puede decir en su vida un antes y un después? ¿Dónde marcó su vida un antes y un después? Usted puede testificar, decir, yo antes era esto, pero ahora Cristo ha cambiado mi vida. Si usted no ha pasado por eso, no tiene eso, ¿usted qué se puede llamar cristiano? Porque para ser creyente hay que nacer de nuevo. Es decir, nueva criatura es. Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Pero si yo vengo y digo que es cristiano, me bautizo, pero sigo llevando la misma vida impía, mundana, ¿no?, de antes, ¿de qué me salvó Cristo? ¿Dónde está mi cambio? ¿Dónde está que puedo decir soy cristiano? ¿Dónde está? Quien está en Cristo, nueva criatura es. Nueva criatura es. Entonces, siendo nueva criatura, yo busco personas que también hayan aceptado a Cristo, que tengan la misma creencia, la misma fe. Busco un lugar donde hay personas así. Porque esa congregación, ¿no?, es lo que es la iglesia. ¿Qué significa la palabra iglesia o eclesía? Asamblea. Asamblea. El Señor dijo, edificaré mi iglesia, mi asamblea. La asamblea de Cristo. Entonces, usted forma parte de esa congregación. Se bautiza allí. Siendo bautizado allí, con la fe en el Señor Jesucristo, usted empieza una nueva vida. Pero ahora ya no como la vida de antes. Ahora buscando en qué servir a la iglesia. Ser miembro de la iglesia. Ver qué necesita la iglesia. Servir al Señor para que otros, así como usted, también conozcan a Cristo. Ese es. No, el bautismo no salva. Se puede bautizar 10 veces, 20, 30 veces. Pero el bautismo es obligación para todo aquel que en verdad ha aceptado a Cristo. Toda persona que ha aceptado a Cristo debe obedecer. Y el Señor dijo, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tiene que bautizarse. ¿Por qué el bautismo? Porque el bautismo es un testimonio al mundo de lo que ha ocurrido en mi vida, de que soy nueva persona, de que no me escondo, de que quiero mostrarle al mundo que ahora soy un hijo de Dios, de que ahora soy un cristiano. El bautismo es un testimonio. Así que el Señor nos manda que lo hagamos. Ser miembros de la iglesia, bautizándonos. Si usted se ha convertido a Cristo, usted debe bautizarse. Pero si usted no conoce a Cristo, si usted no ha nacido de nuevo, así crea que usted es cristiano y bautizado, no lo es. No lo es. No lo estoy mintiendo. Nada saco con eso. Le estoy diciendo la verdad. Porque he conversado con algunos que a lo largo de su vida supuestamente cristiana, siendo ya bautizados de años, con años recién han aceptado a Cristo. Se han arrepentido de sus pecados. Una persona en particular tenía 7 años bautizada. 7 años. Y le pregunté, ¿usted se ha arrepentido de sus pecados? ¿Usted se ha entregado a Cristo? Bueno, yo nunca me he arrepentido de mis pecados. Usted debe arrepentirse de sus pecados. Pedirle perdón al Señor y comenzar de nuevo. Porque nadie que no se ha arrepentido de sus pecados, nadie
así es miembro de la iglesia. Podrá ser miembro aquí, pero no allá. Y lo importante es estar aquí y allá. Por eso, quien está en Cristo, nueva criatura es. Si usted cree en Cristo como Señor y Salvador, no importa en qué parte del mundo esté, usted es mi hermano, usted es mi hermana, somos hermanos y somos parte de la iglesia del Señor. Somos parte de la iglesia que un día, cualquiera de estos días, será arrebatada. Somos parte de esa iglesia y como tal tenemos un mandato: predicar el evangelio, hablarle a otros de Cristo. Y es más, miren, en la primera carta a los Corintios, capítulo 6. Voy a leer aquí versos 9 al 11. Primera carta a los Corintios, capítulo 6, versos 9 al 11. Así dice la palabra de Dios. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Fíjense, no heredarán el reino de Dios. No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. No es palabra de hombre, es palabra de Dios. Dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Por eso les repito, mis hermanos y amigos, cuando uno llega a Cristo, siempre habla de su pasado. Yo era así, pero Cristo vino a mi vida y es otra vida. ¿No? Miren, en la iglesia del Señor, todos somos ex, así es, X. Fuimos, pero ya no somos. Fuimos, pero ya no somos. Para los que han leído la historia de Agustín de Hipona, Agustín de Hipona era un hombre, mujeriego y malgastaba su dinero en alcohol y mujeres. Pero cuando Cristo llegó al corazón de Agustín, su vida cambió radicalmente. Radicalmente. Y un día, caminando, ¿no?, a la calle, Agustín a 2 cuadras divisa un grupo de mujeres con las cuales él en su vida pasada había andado. Y Agustín había sido muy popular entre ellas. Agustín, viéndolas en una vereda, Agustín se cambió de vereda para caminar por la otra vereda y no pasar por donde ellas. Ellas, al darse cuenta, le gritan: ¡Agustín! 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 Y Agustín no hacía caso. Se le acercaron. Le dijeron: Agustín, pero si tú eras el que tomaba esto. Dice: sí, ese era Agustín, pero ese ya no soy yo. Ahora soy de Cristo. Ahora pertenezco a Cristo y a Él quiero agradar. Maravilloso, mis hermanos, maravilloso. Esa es la vida de un cristiano. Todo cristiano va a contarle su testimonio de cómo era antes y cómo es ahora. Quien está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Cristo está para todos. El evangelio es predicado a todos, sin acepción de personas. No importa a qué grupo social pertenezca, es para todos. Y todos pueden ser cristianos. Pero solamente hay una manera de serlo: arrepintiéndose de sus pecados, teniendo a Cristo como Señor y Salvador. Si usted no se arrepiente de sus pecados, pero está orgulloso de su religión, morirá con su religión y morirá sin Cristo. Y será muy triste que, habiendo escuchado la palabra, usted termine en el infierno. Y segunda carta a los Corintios, capítulo 5. Fíjense. Ahora leo el verso 14. Dice así la palabra del Señor:
Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. El cristiano verdadero ya no vive para sí, vive para Cristo. Ya no vive para agradar a los hombres, vive para agradar a Cristo. Eso es ser cristiano. Eso es ser miembro de una iglesia. Se lo he tratado de decir lo más sencillo posible. Si usted ha aceptado a Cristo como Salvador, debe bautizarse. Buscar una iglesia con su misma fe. ¿Qué es una iglesia? Personas que también se han arrepentido de sus pecados y han aceptado a Cristo como Señor y Salvador. Busque esa iglesia. Dígale al pastor que lo bautice, porque usted se ha arrepentido de sus pecados y sea miembro en la tierra de lo que ya es miembro en el cielo, si usted se ha arrepentido de esos pecados. Mis amigos, si usted no lo ha hecho, mientras está vivo, hay esperanza. Pero cuidado, cualquiera de estos días puede ser el último. Y es triste morir aquí y despertarse en las llamas del infierno. Por eso predicamos el Evangelio, para que eso no pase. Pero usted decide, o con Cristo o sin Cristo. Quien está en Cristo, nueva criatura es. Venga a Cristo, abra su corazón, arrepiéntase de sus pecados y en sus palabras, en oración, sus palabras, dígale que quiere que Cristo sea su Salvador y su Señor. Arrepiéntase de sus pecados. El Señor escuchará las palabras de su corazón. Sí. Si usted quiere alguna información, puede escribirme por interno para poder ayudarlo más, porque para eso estamos. Gracias a Dios, soy de Cristo y es lo más maravilloso que me ha acontecido en mi vida. Y cada día quiero agradarlo más y agradecerle más, como todo cristiano. Dios le bendiga, mis hermanos y amigos.